Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Este es uno de los videos de la derivada de un producto. De derivada de un producto ya hemos construido otros videos y si está en este punto pues ya ha pasado por unas reglas de derivación básicas como la derivada de una constante, la derivada de x a la n, la derivada de una constante por una función. Les recomendamos a la hora de solucionar este tipo de ejercicios tener la tabla de derivadas a la mano. Entonces, teniendo ese elemento claro, nosotros vamos a hablar de unas reglas de derivación que algunos maestros definen como álgebra de derivadas. La primera se refiere a la derivada de una suma o una resta de funciones. De esta ya realizamos algunos videos. Este video se refiere a la derivada del producto de funciones. Entonces tenemos que si tenemos que derivar f de x por g de x, eso va a ser igual a g de x por la derivada de f de x más f de x por la derivada de g de x. Dependiendo del libro que usted esté siguiendo, dependiendo del profesor, puede conseguir expresiones equivalentes. Por otro lado, también tenemos la derivada de un cociente de funciones. De esta también hemos construido algunos videos. Sin más, realicemos algunos ejercicios entonces de la derivada de un producto de funciones. Tenemos entonces que se nos pide derivar logaritmo de x por tangente de x. Voy a identificar un f de x y ese va a ser logaritmo natural de x y voy a definir un g de x como tangente de x. ¿Qué voy a tener? Pues que mirando las relaciones que tengo, la tabla de derivadas, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Y por otro lado, la derivada de tangente de x es igual a secante cuadrada de x. Entonces, con esto que tengo allá, con esto que tengo ya, f de x, g de x, la derivada de f de x y la derivada de g de x, puedo solucionar este ejercicio que tengo acá. Diré entonces que la derivada del logaritmo natural de x por tangente de x es igual. Lo primero que voy a tener es a g de x, que es tangente de x. Esto multiplicado por la derivada de f de x, que es igual a 1 sobre x. Eso se sumará con f de x, que dijimos que es logaritmo natural de x, por la derivada de g de x, que es secante al cuadrado de x. Tengo entonces que la solución para mi ejercicio, es decir, la derivada del logaritmo natural de x por tangente de x es igual a tangente de x sobre x más logaritmo natural de x por secante al cuadrado de x. Hagamos un segundo ejercicio. Tenemos entonces ahora que derivar logaritmo natural de x por x y como podemos ver eso es la derivada de una función por otra función, es decir, la derivada de un producto de funciones. Vamos a utilizar entonces esta regla que tenemos por acá y vamos a definir quién es mi f de x y tengo que f de x es logaritmo natural de x. La derivada de f de x es igual a 1 sobre x. Le recomendamos que vaya a las tablas de derivadas para que revise esta regla de derivación. Por otro lado, voy a elegir mi g de x y mi g de x es x y usted sabe que la derivada de x es igual entonces a 1. Vamos a utilizar esta regla. Entonces, la derivada de un producto de funciones va a ser igual a g de x por la derivada de f de x más f de x por la derivada de g de x. ¿Qué tenemos? Que eso va a ser igual entonces a x, que es g de x, por la derivada del logaritmo natural de x. Entonces tenemos esto más f de x, que sabemos que es logaritmo natural de x, multiplicado por 1. La solución es x sobre x más logaritmo natural de x. Entonces tenemos que x sobre x es igual a 1 y eso sumado con logaritmo natural de x da la expresión original, es decir, la derivada respecto a x del logaritmo natural de x por x, su solución es igual a 1 y eso sumado con logaritmo natural de x. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal, deje un like, deje sus recomendaciones, recomiende nuestros videos. Este canal se llama Juanmatic. Muchas gracias por llegar hasta este punto.